Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar del tema de la India antigua. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan comprender la religión del brahmanismo y su relación con el sistema de castas. Van a poder reconocer las manifestaciones culturales principales de la antigua sociedad hindú. Ubicación geográfica. La India se desarrolló en el continente asiático, en el sur de este continente, en una zona conocida como la península del Indostán. Esta zona que podemos ver que sobresale en medio del Océano Índico es conocida como la península del Indostán. Recuerda que la India es uno de los principales focos civilizatorios de la historia de la humanidad. En otras palabras, es una de las primeras civilizaciones de la humanidad, especialmente en la parte norte de esta península, ya que es una zona muy fértil, bañada por cientos de ríos, pero principalmente dos grandes ríos, el río Indo en la parte occidental y el río Ganges en la parte oriental. Recuerda también que la India está separada del norte por un sistema montañoso, en otras palabras, una cordillera, que es la cordillera del Himalaya, donde se ubica el punto más alto del planeta Tierra, que corresponde al punto Everest, ¿verdad? Corresponde a la montaña del Everest, a 8.848 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuáles son los límites de la India? Al norte, al norte, por ejemplo, se ubicaba este sistema montañoso llamado la cordillera del Himalaya, también la China. Al sur, el Océano Índico y esta isla llamada Sri Lanka. Al oeste de la India, el mar de Arabia y también el imperio persa. Los persas se ubicaban por acá. Al este tenemos el Golfo de Bengala, también la China y también lo que es la zona conocida como Indochina. Economía. Como la India fue una de las primeras civilizaciones de la humanidad, esto fue gracias a la agricultura. Entonces, la principal actividad económica de la India antigua fue la agricultura. Ellos principalmente cultivaban lo que son cereales como el trigo y la cebada. También los antiguos hindús se dedicaban a la ganadería. Ellos domesticaban principalmente el ganado vacuno, el cebú, por ejemplo, los toros y las vacas. Como lo vamos a ver al final de esta clase, para los antiguos hindús las vacas son un animal sagrado. También los hindús se dedicaban al comercio, a la actividad comercial. Hay evidencias de que los hindús comerciaban con los pueblos de Mesopotamia, comerciaban también con los pueblos de China, comerciaban también con los pueblos persas. Sociedad. La sociedad hindú fue clasista y jerarquizada. Eso significa que existieron clases sociales, que no fue una sociedad igualitaria. Es más, en la antigua India todo estaba organizado bajo el sistema de castas. Las castas son clases sociales, en otras palabras, son jerarquías sociales en la antigua India, donde las jerarquías no se justificaban por las riquezas que tenían las personas o por los ingresos económicos que tenían ellas, sino por el acceso, ¿ya? O por la pureza espiritual, la pureza religiosa que ellos tenían. En otras palabras, en la antigua India se justificaba la desigualdad social a través de la religión. La religión principal
de la antigua India era el brahmanismo. El brahmanismo es la religión principal de la antigua India y el brahmanismo justificaba pues este sistema de castas. En el código del Manú, por ejemplo, se mencionaba que cada acto del ser humano arrastra consecuencias que se manifiestan en el presente o en el futuro. Por lo tanto, el ser humano tiene el destino que ha merecido, ocupando la casta que merece. En otras palabras, esta religión justificaba la pobreza o las riquezas de las personas según pues su pureza religiosa o su pureza espiritual. En la antigua India, la clase dominante o la clase más elevada eran los sacerdotes que difundían pues esta religión conocida como el brahmanismo, ya que ellos alababan al dios Brahma. Por lo tanto, la clase dominante o la clase elevada en la antigua India fueron estos sacerdotes conocidos como los brahmanes. ¿Quiénes son los brahmanes? La clase dominante en la antigua India, los sacerdotes, los que difundían esta religión llamada el brahmanismo. ¿De dónde viene el nombre de brahmanismo? De su dios principal, el dios Brahma. El dios Brahma, para los antiguos hindús, es el padre de todos los dioses. Es el dios creador del universo y de todo lo que nos rodea. Como ustedes pueden ver en esta imagen, este dios está representado con 4 cabezas y con 4 brazos. La otra cabeza no se ve porque está trasera, ¿verdad? Bueno, la presencia de 4 cabezas en este dios hace referencia a la sabiduría o la gran sabiduría que tenía este dios. Asimismo, también presentaba 4 brazos y por lo tanto también podía ver hacia todas las direcciones, hacia los 4 puntos cardinales, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste. Debido pues a su gran sabiduría, nadie podía engañar a este Dios porque este Dios todo lo sabía, todo lo veía. En la antigua India, al dios Brahma, o mejor dicho, al dios Brahma, las partes del cuerpo del dios Brahma, como el dios Brahma es el creador de todo el universo, entonces las partes de su cuerpo eran las castas. La boca del dios hacía referencia a los brahmanes. Ahí estaban los sacerdotes y los dioses terrenales. También podemos ubicar ahí a los sabios, a los poetas. Los brazos del dios Brahma hacen referencia a la casta de los chatrias. Los chatrias son la nobleza terrateniente, los gobernantes, los guerreros. Los muslos del dios Brahma hacen referencia a la casta de los vaisyas. Los vaisyas son los muslos, son los artesanos, los campesinos, los comerciantes, es decir, el pueblo. Y los pies de este cuerpo del dios Brahma hace referencia a la casta de los sudras, la casta más baja, la casta de los sirvientes y de los esclavos. Por eso hace referencia a los pies. Recuerda, las parias eran los impuros, son los que no pertenecían a ninguna casta, eran producto del mestizaje ilegal de las castas, es decir, la mezcla de las castas, lo cual, según la religión del brahmanismo, estaba totalmente prohibida. Por lo tanto, los parias no tenían derechos, porque no habían cumplido con los principios de la religión del brahmanismo que prohibía la mezcla de las castas. El budismo. El budismo, al igual que el brahmanismo, es otra religión de la antigua India.
Su líder fue Buda, que en castellano significa el sabio. El nombre original de Buda era Siddhartha Gautama. El budismo criticaba o critica el sistema de castas y plantea la aniquilación de las ansias o de los deseos por parte del ser humano para alcanzar el nirvana. El nirvana para los budistas es el estado de liberación de todo sufrimiento, alcanzando la felicidad absoluta mediante la paz y la serenidad de la mente de la persona y la armonía con el universo. El nirvana para los budistas no es un lugar físico, sino un estado mental de pureza y sabiduría. Para alcanzar el nirvana, los monjes budistas o el practicante budista requiere llegar a un estado de conciencia superior, donde dejaba de existir el yo, fuera del consciente de la persona. Por eso los monjes budistas se concentran bastante para poder alcanzar el nirvana y alcanzar ese estado superior de la persona, donde se eliminaba, recuerda, los deseos y por lo tanto al eliminar el deseo de la persona se alcanzaba también la felicidad pura y el fin de los sufrimientos. La filosofía hindú. Los hindús son los creadores de un símbolo conocido como la esvástica, que hace referencia al movimiento de la humanidad, al dinamismo de la sociedad y al correr de la civilización humana. Pero que siglos más adelante, Adolfo Hitler lo va a asumir como símbolo de su partido nazi. Iba a desarrollar la Segunda Guerra Mundial y la gran catástrofe mundial que va a ocasionar con sus ideologías, con sus ideas. Pero recuerda que la filosofía hindú, ya, en la filosofía hindú, la esvástica es un símbolo que hace referencia al movimiento de la humanidad. Por eso lo vemos en forma de espiral, ¿verdad? ¿Sí? Dinamismo. La creencia hindú sobre la forma de la Tierra. Para los antiguos hindús, la Tierra no era redonda, sino que la Tierra, como podemos ver en esta imagen, era cargada por 4 elefantes. Estos 4 elefantes a su vez estaban encima de una tortuga gigante, la cual navegaba en un inmenso océano. La vaca, animal sagrado para los hindús, antiguos y actuales hindús. En la India se adora o se venera a la vaca, como podemos ver en esta fotografía. La vaca es venerada como fuente de alimento, símbolo de la vida, y jamás debe ser matada, por ello que los hindús son vegetarianos. Sin embargo, no se hacen rituales de adoración a las vacas y tampoco se le tienen consideraciones y cuidados especiales. Solo en Gopastami. Gopastami es la fiesta anual donde se venera a las vacas, se las baña y decora en el templo, y se dan ofrendas para que su vida continúe. En la antigua India se sacrificaban toros a los dioses y se comía su carne, pero las vacas productoras de leche no podían ser tocadas. Los textos religiosos nombran a la vaca como Devi, la diosa, y Aditi, madre de los dioses. Incluso en muchas ocasiones se anima lo que es el vegetarianismo. Bien chicos, espero me hayan entendido. Muchas gracias.